Satiaprem, benvingut, bienvenido. Gracias por estar en la oficina Viura de Cataluña Radio. Satiaprem quiere decir amor por la verdad. Eso. ¿Y de dónde sale este amor por la verdad? Bueno, del alma, del ser. Pero el nombre viene de Osho. Osho me dio este nombre en 82. Y quiere decir amor por la verdad. Satiaprem. Sí, o sea, él se lo dio. Sí. Directamente. Directamente. Pues qué lujo, ¿no? Que un maestro como Osho ya directamente sí, pues. del nombre. ¿Y qué recuerdos le vienen a la mente de Osho más auténticos, ¿no? Como principales lecciones de vida que usted aprendió al lado de Osho tanto tiempo? Bueno, Osho no sé, se puede decir un recuerdo, pero mejor decir una vivencia que está viva ahora. Osho te recuerda de quién eres. Entonces, el recuerdo más importante de Osho es que de quién soy. Entonces Osho presentó eso con mucho amor, con mucha verdad. Entonces el recuerdo es que me dijo por primera vez que tú eres la verdad, no la busques en ningún sitio. Tú eres la verdad ahora y no mañana. Entonces ese es un recuerdo inolvidable. Esa sería una buena definición de lo que somos. Hemos titulado el programa de hoy ¿Quién soy yo y quién eres tú? Entonces, ¿qué responderías a Satiaprem a esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Sí, bueno, ¿quién es usted? Sí, claro. Esa pregunta es que parece una pregunta que indica una personalidad, pero de verdad la pregunta está ahí como una provocación para que descubras que tú no eres quien piensa que eres. Entonces la noción de personalidad se pierde cuando uno invoca la pregunta profundamente. La pregunta te lleva a un sitio interior muy profundo donde tú no eres nada lo que la mente te puede decir. Entonces nos quedamos silenciosos. Pero a la misma vez descubrimos que ese silencio está presente. Ese silencio es una presencia silenciosa que todo ve, todo sabe. Entonces es darse cuenta que uno no es el objeto en el espacio-tiempo, uno es más que eso. O a lo mejor uno no es el objeto, es la conciencia del objeto en el espacio-tiempo. Entonces lo que uno piensa queda secundario, no es primordial. Entonces a lo largo de ese recorrido puede durar minutos, días, horas, ¿no? Sí, el recorrido puede durar toda tu vida, pero de verdad se dice, es un dicho muy clásico de los Vedas, de los Upanishad, se dice que eso se descubre en menos de un segundo. O sea, es un flash que uno puede tener de darse cuenta que tú no eres lo que la mente te informa. Está anterior, porque para pensar necesitamos tiempo. Sí. Entonces se toma tiempo para pensar algo, pero para darse cuenta de quién eres no toma ningún tiempo, menos de un segundo. Pasa que este flash podemos tenerlo ahora, buscándolo. Siempre ahora. Claro, siempre lo tendremos ahora, es verdad, lo tendremos siempre ahora, pero lo podemos tener sin buscarlo, o lo podemos tener buscándolo, o lo podemos tener sin saber que lo estamos buscando también. Pues, las tres maneras. Se puede buscarlo, eso no necesariamente lo va a encontrarlo, pero se debe buscarlo. Sí, porque también usted, que ha estado tantos años al lado de Osho, ha conocido a muchos buscadores espirituales que han estado toda su vida buscándolo y no lo han encontrado. Y todavía están buscando. Y que lo están buscando. Y en cambio, a lo mejor un pescador humilde de un pueblo de no sé dónde, sin saberlo, perfecto, tiene el flash. Exactamente. Pues eso se cae. Se dice así que es una gracia, es algo que te llega. No puede ser un fruto de tu trabajo egocéntrico, o sea, de tu ego. Tú no puedes hacerlo. Eso es algo que te viene, que te llega. Entonces es como el trabajo de uno del buscador, o sea, buscar es comprender que tienes que vaciarse. Tiene que sacar todo lo que te pusieron encima. Entonces es como desnudarse hasta que estés tan listo, tan abierto que te llega. Cuando buscas y estás abierto, la puerta se abre. Sí, le quería preguntar efectivamente eso, ¿no? ¿Hasta qué punto el trabajo cuenta, ese trabajo espiritual interior cuenta, ¿no? Si es un trabajo negativo, cuenta. Si es un trabajo positivo, no cuenta. O sea,
no puedes engancharte en el cuento que yo estoy haciendo eso. Cuando tiene ahí una persona, una personalidad, un ego involucrado en eso, eso no va a contar. Pero si empiezas a quedar más y más humilde, más y más disponible, más y más abierto, más silencioso, ese trabajo sí cuenta. Y entonces, para intentar explicarlo con palabras, porque no nos queda otro remedio, Claro, estamos en la ràdio, pues. en Catalunya Ràdio, avui l'Ofici de Viure, parlant amb Satia Prem sobre qui sóc jo y qui ets tú, qui som en essència. Entonces, para intentar explicarlo con palabras, ya sabemos que de entrada veremos que no somos nuestra personalidad, no somos nuestro nombre y apellidos. Yo no soy Gaspar. Y entonces, No, te llamas Gaspar. Me llamo Gaspar, exacto. Solo eso, pero no eres Gaspar. Vale, entonces voy quitando capas, como si dijéramos. Exactamente. Y que iré viendo que no soy un objeto, como si dijéramos. Exactamente. Es muy simple, de verdad. Es que queda complejo por la mente. La mente tiene una densidad, una gravedad está muy enchufada en la historia. O sea, el pasado es muy importante, el futuro es muy importante, el tiempo es muy importante. Entonces, para ponerse adentro, darse cuenta de eso, tú tienes que darte cuenta que el pasado ya no está. Son recuerdos en la mente, no son tuyos incluso, son recuerdos mentales de la mente, recuerdos emocionales del cuerpo, pero no son tuyos. Tú eres la conciencia que no tiene ningún recuerdo. Entonces es darse cuenta que todo lo que uno piensa no pasa de un pensamiento. O sea, se puede simplificar al absoluto. Lo que piensa uno es un pensamiento ocurriendo ahora. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo te das cuenta que estás pensando? Porque te das. Si te pido para pensar en tu pasado, en tu infancia, tu mente va a manejar esa biblioteca de recuerdos, pero tú tienes conciencia del evento, de este recordarse. Entonces es cambiar la atención de los recuerdos, de la mente, del contenido, para la conciencia que está como que encapsulando todo eso. Entonces es dar un salto hasta esa cosa indescriptible que es la conciencia. Entonces, para dar el salto y aprehender, ¿no?, esa conciencia, tenemos que abrir bien los ojos, cerrarlos, captar lo que nuestros sentidos están percibiendo, respirar. ¿Qué podemos hacer? No, de verdad aquí cambiamos el paradigma, porque la palabra captar, aprehender, tiene una connotación de contener. Entonces la conciencia no se puede contener, no es un objeto. Y si te digo, claro, si vas a contener, ¿quién va a contener eso? El contenedor, el contenido, porque el cuerpo, la mente, son contenidos de experiencia, contenidos. Entonces, tú eres el contenedor o el contenido, y el contenido no puede contener el contenedor, pero el contenedor contiene todo, ya contiene. O sea, tú tienes que darte cuenta que tú eres el que contiene todo, pero el contenedor no se puede contener, porque ¿quién lo contenería? O sea, es darse cuenta que la conciencia está en todas partes, en ninguna parte en particular, y no puedes accederla con los sentidos. Es algo que trasciende la mente y su paradigma de contener, de tener, de captar, de aprender, de comprender, de entender. Todo eso se tiene que jugar, o sea, tiene que tirar eso y darte cuenta que si estás en paz en este momento, sin pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú no te preocupas con el personaje que tú piensas ser? ¿Y qué es lo que pasa? Paz. Paz. Entras en el silencio. Un silencio empieza a pulsar, está muy vivo y lo descubre por primera vez, y eso sí es inolvidable. ¿Y eso es lo que somos? Sí. Y allí se está bien y no hay problemas. No hay problemas. O sea, los problemas son periféricos. Es como decir, tú eres el océano y en el fondo del océano no pasa nada. ¿Te acuerdas del tsunami que ocurrió en Indonesia? Hubo un barco, por ejemplo, con buceadores, se dice. Sí. Entonces se metieron en el mar, en el fondo del mar para bucear, estaban en el fondo y pasó el tsunami por encima, llevó el barco, llevó todo, y ellos se demoraron más media hora abajo. Cuando subieron, buscaron el barco no estaba. No sabían qué pasaba. Entonces descubrieron que todo había pasado un horror
en la periferia, pero en el fondo no se sintió nada. Entonces, es lo mismo que decirte, si estás enchufado, si estás en tu centro, en tu ser, todo lo que pasa es periférico. 这愿你是真